Desarrollamos entonces esa fundamentación ontológica, que como les decía, trata al ser y su existencia en general. Su principal autor, Husserl, y él se enfocó en que usted como investigador debe dejar claro qué es de ese ser, qué pasa con el ser, por qué se comporta de esa manera, qué está sucediendo en su entorno que lo hace comportar de esa manera y cuáles son las condiciones que él demuestra para que a usted le llame la atención y cómo influye esas acciones en el contexto. Esto, donde usted lo va a empezar a describir en el planteamiento del problema. Entonces tenemos acá y empezamos a desarrollar que esa fundamentación ontológica es el cimiento de la investigación. Si a usted le va quedando débil esta fundamentación, el resto de la investigación queda débil, porque la comunidad lectora le va a decir, es que yo no entiendo cuál es el problema. Y si no queda claro allí, pasa dos cosas. O usted no conoce el objeto, o escribe tanto que no organizó sus ideas, o tuve ayuda externa y no leí lo que escribí. Ayuda externa en el sentido de herramientas digitales, sino que construyame y no hay un hilo conductor. Recuerden que esos son algoritmos, pero la parte humana, la parte real, se la tiene que dar usted desde su experiencia. Ella va a venir a enfrentar dos grandes realidades, lo que es el realismo versus el relativismo. Tiene que manejarse un lenguaje sobre el escenario real, pero también evitando aquellos juicios valorativos. Por eso que escribir en el proceso de investigación no es fácil. Yo no puedo dar mi opinión como algo certero, pero valorativo, propio, subjetivo. La investigación no es para mí sola. Tiene que ser entendible y de interés para todos. Cuando empezamos a desarrollar esto, tiene que haber una coherencia interna en la tesis. Es decir, evitar el error de medir realidades subjetivas con herramientas diseñadas para hechos físicos. Ejemplo, la inteligencia artificial. Vamos a trabajar siempre de lo general a lo específico, y ya lo vamos a ver. De lo general a lo específico. Lleven ese hilo conductor, organicen en su cabeza, no sé si hacen el árbol de problemas, las espinas del pescado, hagan esquemas y a partir de ahí usted organiza las ideas. Vuelvo y les digo, no se trata de crear temas que solventen el sistema educativo porque no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque recuerdan las primeras láminas y las primeras presentaciones, yo les decía, hay unas limitantes y una es los sujetos humanos, en este caso ustedes y las personas a las cuales van a acceder, y las metodológicas. Si usted se plantea más de lo que puede hacer, usted es el que va a consumir más tiempo y está pasando una realidad absoluta con los estudiantes de doctorado. Terminan hoy la mesa 1 y ya como dijeron, en julio hay acto de grado, profesores, yo ya quiero ir para acto de grado de julio. Profe, su intención de estudio no proyecta para julio, tiene que ir más allá porque es que su objeto es muy complejo. No, yo quiero ir para julio y quiero ir para julio, no importa, y van y presentan cualquier cosa. No, profesores, si usted asume una investigación, en el doctorado tiene que asumir que eso le va a llevar un tiempo prudencial, que cada uno investiga a su ritmo, que cada objeto de estudio es diferente, por lo tanto, yo podré dedicar un poquito más de tiempo, llevarme un poquito más de tiempo que un compañero por la realidad de los objetos de estudio, por las habilidades personales que cada uno tenga, por las limitaciones que cada uno tenga, y de eso se trata la complejidad.
porque no es solamente hacer por hacer, sino hacer las cosas bien. ¿Cuáles son las bases para empezar a desarrollar esa posición ontológica? 1, alíñese a la pregunta. ¿Qué quiere estudiar usted? Cuando ya usted tenga ese objeto definido, usted va a empezar a asegurarse, como lo dice allí, que esa pregunta de investigación sea coherente con la naturaleza de ese fenómeno, que tenga relación con los sujetos que usted va a estudiar, con su disponibilidad, con la metodología, con su propio dominio, con todos esos elementos que trabajábamos al principio en la primera lámina. Ya fui, ya miré, ya observé, ya veo que tengo material, porque no se trata de elegir algo por elegir, sino de saberlo utilizar y generar ese interrogante, de definir a ese objeto. Cuando usted tiene la pregunta, ahora define el objeto. ¿Qué es el objeto de estudio? Eso, lo que usted va a estudiar. En el ejercicio se les pregunta, ¿cuál es su objeto de estudio? Y me colocan 4 líneas. No, si yo les digo, me escriben ustedes, generar un constructo teórico orientado a la práctica pedagógica para el fortalecimiento de las habilidades comunicacionales en el aula. Ajá. Identifique ahí qué quiere usted hacer. Bueno, yo quiero que los profesores desde su hacer fundamenten, fortalezcan esas prácticas comunicativas. Muy bien. Entonces quiere decir que su objeto de estudio se va a basar en esa práctica pedagógica. ¿Para qué lo quiere hacer? Para desarrollar las competencias comunicativas. Quiere decir que su tema se va a centrar en esas prácticas. ¿Cuál es su objeto? Prácticas pedagógicas de los docentes. Tienen que tener y adquirir, desarrollar la habilidad de reconocer a su objeto de estudio. Desde allí usted va a desarrollar toda la investigación y saber desprenderla de las categorías que lo acompañan, porque de lo contrario esa fundamentación ontológica va a quedar débil. ¿Y qué pasa si queda débil? El resto de la investigación también va a tener debilidades serias. Y luego va a posicionarse inicialmente. ¿Qué quiere decir? Que usted identifica su propia cosmovisión frente a ese muro, a ese mundo, y va a empezar a escribir y defender a ese objeto ante la comunidad científica. ¿Por qué usted lo colocó? ¿Por qué este autor? ¿Por qué esa postura? Y usted tiene que conocerla. ¿Cómo la sé? ¿Cómo la voy a defender? Leyendo, reconociéndola, pero sobre todo identificándola. Bien. Esa visión ontológica, como les decía, se va a estructurar o la vamos a encontrar en ese planteamiento de problema inicialmente. El planteamiento de problema, como ustedes bien saben, él se estructura en 3 grandes niveles: el macro, el meso y el micro. Desde lo general hasta lo particular. Bien, es decir, yo empiezo a tener mi objeto claro y lo voy a empezar a visualizar y a desarrollar cómo se concibe en el mundo por organismos internacionales, en las disciplinas que lo encierran. Escribo, cito autores. Aquí es recomendable que las fuentes que ustedes utilicen sean lo más recientes posibles en todo lo que tiene que ver teórico, ¿bien? Para que tenga esa movilidad y esa dinámica investigativa. Claro está, si usted necesita hacer una conversión, quiere hacer una comparación de algo histórico, lo puede hacer. Nadie está diciendo que no. Solo que tratar de que las fuentes sean lo más reciente posible. En ese nivel macro, usted, entre lo macro y lo meso, usted va a especificar el estado ideal. ¿Qué proyecta usted sobre ese objeto? ¿Qué dicen los autores? ¿Qué dice la ONU? ¿Qué dice la UNESCO sobre ese objeto? En lo ideal, lo bonito, cómo debería ser el sistema educativo, todas las zonas, tanto rurales como urbanas, deben tener garantizado el acceso a la tecnología, tiene que tener el acceso a equipos computacionales, sobre todo en la actualidad, cuando trata de todo eso. Cuando ya empiezo en el meso, voy a decir, empezar a asomar
¿Cuál es la realidad en lo nacional? De acuerdo a las políticas de Colombia, la de Italia, porque leyes y decretos y reglamentos tienen ustedes bastante, pero aquí no se va a tratar de decir todas las leyes, no, sino existen políticas gubernamentales donde se estipula que y se escribe, por ejemplo, de ellas la ley tal. Eso ya está diciendo en lo nacional. Cuando voy a empezar allí ya a asomar esa ontología, yo voy a desarrollar la realidad del ser. Sin embargo, de acuerdo a estadísticas del DANE, el 60% de la población estudiantil es del casco rural, donde las condiciones educativas son precarias y empieza usted a describir. Allí ya empezó usted a asomar qué es lo que pasa con ese objeto desde el nivel meso. Luego que tengo ya ese nivel meso, me voy a ir a ese nivel micro, que es ese ser, pero desde la realidad. Es decir, voy a empezar a describir y a contextualizar lo que está pasando con mi escuela. Y voy a identificar tres grandes elementos: los síntomas, las causas y las consecuencias. Los síntomas. ¿Qué está pasando que me hizo ver existe un problema? ¿Cuáles son los eventos? Recuerden que yo les dije, yo ya fui, hablé con los profesores y ellos me dijeron, sí, existen problemas de conducta como peleas, agresiones, porque yo estoy trabajando sobre convivencia. Existe esto, y eso lo debo describir allí, pero no describirlo de manera subjetiva, sino que primero yo debo buscar un autor que me diga que en las escuelas suceden problemas o se están suscitando problemas como estas. Y posteriormente le digo, y esta realidad sucede en la escuela X, cuando desde testimonio de los propios docentes que elaboran allí se pueden vivir situaciones como robos, hurtos, matoneo, bullying, acoso, uso de palabras, todo eso lo describo. Si mi objeto es trabajar a los docentes, mis síntomas tienen que ir abocados a esos seres. Si es trabajar con la convivencia, yo tengo que destacar esos problemas de convivencia que me hicieron ver hay necesidad de estudiar a ese objeto. Eso con los síntomas. Luego vienen las causas. ¿Por qué están sucediendo esos eventos? Bueno, de igual manera me voy y busco una cita y busco autores que me digan por qué se puede estar dando ese problema en esos escenarios que yo estoy estudiando. Y lo contextualizo, qué es lo que está pasando en la escuela X. En la escuela de escenario de estudio no se maneja un manual de convivencia, los padres no asisten, se levantan actas, los padres no asisten por esto y esto y esto. Los profesores carecen de conocimiento con respecto al manejo de conflictos. Todo eso lo explico allí una vez ya habiendo referido a la cita. Y cierro con esas consecuencias. Por eso esta visión ontológica tiene que estar sustentada y consolidada, porque es la descripción de ese objeto. Cierro con las consecuencias. ¿Qué pasaría si se sigue dando este suceso que estoy estudiando? Luego, para cerrar ya como tal la delimitación de ese objeto, voy a cerrar con las interrogantes de investigación. Hago un párrafo después de las consecuencias y coloco las preguntas de investigación que quiero desarrollar. Estas preguntas de investigación, como ya ustedes saben, tienen que ser redactadas de manera abierta. ¿Qué quiere decir de manera abierta? Que me digan qué características, cómo es, de qué manera, cómo influyen, para qué se utilizan.
Si yo redacto una pregunta de investigación y me responde así y no, esa pregunta está mal. Tienen que ser abiertas. ¿Y por qué es importante estas preguntas? Porque a raíz de esas preguntas es que van a surgir los objetivos de la investigación, el general y los específicos. ¿Cuántos tienen que haber? Uno general, que es el macro, que es el que le va a decir a usted y a la comunidad científica qué va a obtenerse con esa tesis. Generar un constructo, generar constructos, generar aproximaciones teóricas, generar fundamentación teórica, generar un modelo teórico, un modelo práctico, un modelo pedagógico. Eso es un objetivo general. No me vayan a colocar analizar los elementos, no, eso era de la maestría. Aquí ya ustedes saben que tienen que generar. No vamos a trabajar que si diseñando estrategias, que aplicando estrategias, ni cartillas, ni metodologías, ni planes, no. Son a niveles doctorales, a nivel macro. Bien. Luego los específicos tienen que atender a ese método, a ese paradigma que yo me proyecto. Si mi método es fenomenológico, ¿cuáles son los verbos que utilizo para allá? ¿Cuál es la intención de la fenomenología? Bueno, conocer percepciones. Conocer percepciones, ideas, sentimientos, concepciones. Si va con la práctica de un grupo como tal, etnografías. Si voy a hacer un modelo y lo voy a ejecutar, me voy por investigación, acción. Si voy a conocer perspectivas individuales de los sujetos, me voy con la fenomenografía. Me voy con etnografía si yo voy a estudiar ciertas condiciones y muchos de ustedes estuvieron ayer en el foro, bueno, ayer explicaron. En el simposio, doctora, en el simposio. Ajá, en el simposio, ayer estuvieron, y allí está la etnografía, la endometodología. Entonces, todos esos ustedes los tienen que proyectar desde aquí, desde a esas señoras preguntas que se van a convertir en los objetivos específicos. Una vez que ya tengo diseñadas esas preguntas, ustedes van a llenar la sección de los objetivos. Y aquí les muestro qué se necesita para redactar las preguntas. Uno, tiene que conocer qué quiere estudiar y a quién va a estudiar. Mire, profesores, una cosa es que a usted le guste y otra cosa es que el nivel de estudio que usted está haciendo le permita. Si usted me va a decir que va a trabajar sistemas de aprendizaje, asegúrese que a estas personas que usted va a estudiar le van a dar la información adecuada para desarrollar ese capítulo 4. Si usted va a trabajar con estudiantes, busque estudiantes que ya conversen, que tengan esquemas conceptuales ya desarrollados. No, profe, yo voy a trabajar con la comprensión lectora de los niños de segundo grado. ¿Por qué, profe? Porque es que el grado que tengo ya va. Un estudiante de primaria, sobre todo, si usted lo forma, él necesita siempre una acción constante para que refuerce la idea aprendida. Y usted todos los años escolares no está con él, al menos que sea una escuela multigrado y lo lleve. ¿Qué quiere decir? Que usted se dedicó 2 años de su vida a hacer una tesis doctoral. ¿Para qué? Para que quede ahí en un grupo escolar. Si yo formo a los docentes o a un grupo de sujetos ya con un esquema conceptual estructurado, tengo más garantía de que ese conocimiento y esa reflexión que yo creé se perpetúe en el tiempo y se proyecte en comunidades. Si usted me dice, y les voy a explicar un ejemplo, hubo una estudiante que me dice, profe, yo voy a trabajar con el procesamiento de la información de los estudiantes creo que era de primer año de bachillerato. Muy bien, profesora. Sí, voy a trabajar con los niños que tienen autismo. O sea, yo dije, bueno, ella va a estudiar desde la perspectiva del docente
¿Cómo se trabaja ese procesamiento de la información? Yo, bien. Y me dice, profe, mi sujeto de información son los docentes. Perfecto. Y los estudiantes que tienen problemas de autismo. Yo le digo, pero ya va. Me está diciendo, ¿en qué nivel de autismo están estos niños? No hay unos niveles ya severo, otros moderados. Ya va, es que no estamos entendiendo cuál es la intención de la investigación. ¿Hacia dónde lo va a apuntar usted si necesita recolectar información? Y me está diciendo que estas son personas que no, ellos tienen ya, viven en su propio mundo, no tienen esa coherencia que necesita usted para desarrollar la investigación. Pero es que yo quiero, no es que lo que usted quiera, es lo que sea viable para el estudio. Por ello deben pensar muy bien a quiénes van a estudiar, de quiénes van a obtener la información. Profe, voy a trabajar con los niños y los docentes. Bien, yo no les voy a discutir eso. Si usted me dice que ese niño primer, segundo grado le da esas respuestas reales, lo puede hacer. Si usted me dice que yo voy a aplicar un test a los niños y una entrevista a los docentes, ya estamos hablando de un estudio mixto. Y un estudio mixto prácticamente es hacer dos tesis en una. Ya vayan proyectando desde ahí. Solamente le estoy dando elementos para cuando vengan a hacer el trabajo, no cometan esos errores. Volvemos a las preguntas. Ya cuando tengo mi objeto, voy a hacer las preguntas. ¿Qué quiero lograr? Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es el número de becarios según las distintas regiones del país? Acá le están diciendo cómo redactar. Si ustedes ven, las preguntas de investigación son abiertas. ¿Cuál, de dónde, cómo, de qué manera, cuáles, bajo qué perspectiva? Y esa misma pregunta, de esa misma forma, se va a convertir en el objetivo. Si arriba coloqué al cerrar el planteamiento la pregunta, ¿cuál es el número de becarios? Mi primer objetivo sería determinar el número de becarios. ¿Qué vieron usted que cambió entre la pregunta y el objetivo? ¿Qué cambió? ¿Cuál por determinar, doctora? El enunciado de pregunta por el verbo. ¿Quién le va a dar el verbo? El método que usted elija. ¿Qué quiere decir? Que la pregunta se copia y se pega tan igual que en el objetivo. Aquí empezamos a trabajar con Morín. Yo aquí, estos objetivos tienen que ser concordantes en unión con las preguntas y las preguntas con los objetivos. Bien, el último objetivo específico tiene que ir de la mano con el general. Si usted arriba colocó que va a generar constructos o va a generar una aproximación teórica, el último específico debe decir teorizar sobre tal cosa. Plantear elementos teóricos sobre tal cosa. Porque si usted me vuelve a colocar otras cosas raras ahí, ese objetivo está mal.